para poner esa canción. Acosta, Aquí sí, profe. tu expo. Acosta, tu Ya exposición. comparto, profe. Eso, porfa. Ok, profe. Bien. Em, el tejido nervioso. Pues esto está conformado por dos tipos de células. La primera son las neuronas y pues la función de esta es realizar la conductividad. Las neuronas son las encargadas de recibir estímulos del medio y las transforma, las integra y a partir de esto lo transmite como impulsos del sistema nervioso. La segunda es la célula neuroglia. Esta se encarga de la defensa y la mielinización de la nutrición de las neuronas. Esta célula forma parte de la barrera hematoencefálica. Las dendritas son las estructuras nerviosas y estas funcionan como unas prolongaciones del cuerpo neuronal. La función de las dendritas es recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de las neuronas. La función del axón es transmitir una señal electroquímica a otras neuronas. Los axones más largos están pues casi siempre recubiertos con una capa de mielina y varias células grasas que envuelven el axón muchas veces. Y esto hace que el axón pueda parecer como un collar. Y los axones van desde la médula espinal hasta los pies. La mielina es una capa aislante que se forma alrededor de los nervios. Incluso esta se encuentra en el cerebro y la médula espinal. La mielina permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida a lo largo de las neuronas. O sea, en el sistema nervioso hay unas capas de mielinas formadas por los oligodendrocitos, mientras que otras neuronas usan las células de Schwann. Estas células envuelven los axones en espiral, tomando al final una forma como cilíndrica. Las neuronas también transmiten impulsos a otras del cuerpo, como las musculares, y así realizan un movimiento de percibir y comunicar estímulos externos y convertirlos en una reacción organizada, pues así también como guardar o almacenar información en la memoria. Sí. Las neuronas sensoriales también permiten impulsos eléctricos al cerebro, conducen impulsos de los receptores, por ejemplo la piel, hacia el cerebro y la médula espinal. Estos impulsos son informativos, que son la visión, sonido, tacto, dolor y otros. Sus cuerpos celulares forman gran parte de la raíz posterior de la médula espinal. Y pues la función de las neuronas motoras es enviar impulsos nerviosos hasta los músculos y estas neuronas se encuentran en el cerebro en todas las especies vertebradas. La interneurona, la unipolar y la dipolar. La interneurona son multipolares y estos funcionan como un intercomunicado a las neuronas sensoriales con las neuronas motoras. La función de las neuronas unipolares es recibir información de los órganos periféricos y transmitirla al sistema nervioso. Las neuronas bipolares hacen la transmisión de estimulación sensorial. Los principales órganos del sistema nervioso central son el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal, el hueso del
órgano protege al encéfalo y la médula espinal está protegida por dentro de los huesos de la columna. Estos se llaman vértebras. El encéfalo es el centro del control del sistema nervioso y este es el órgano que nos permite entender lo que vemos, oímos o sentimos. También nos permite aprender, pensar y recordar. El cerebelo se encuentra bajo el cerebro y detrás del tallo cerebral. El cerebelo controla la posición del cuerpo, la coordinación y el equilibrio. El tallo cerebral se encuentra debajo del encéfalo y el tallo se controla las funciones corporales como la respiración, los latidos cardíacos y la digestión. El tallo cerebral también lleva información hacia el cerebro y la médula espinal. Ya, profe. Listo, mi amor, leíste mucho. Estabas leyendo. Pero bueno, la información está bien. Por leer, 80, ¿listo? Aguilar, Profe, ya no voy a poner hoy. No. mi amor, tienes que exponer cuando yo te llame, bebé. Profe, es que no está listo. Todavía estaba repasando toda la información aún. ¿Pero ya la Porque está tienes? incompleta. No, está muy incompleta. Mi amor, es que sí, no te garantizo que alcances a pasar la siguiente clase. Por el momento te pongo 30, esperemos que alcancemos, ¿listo? Si no alcanzamos, te queda el 30, ¿listo? Sí, sí, señor. Alfonso, Alfonso no está. Creo que sí está. Alfonso, ¿vas a pasar o no? No, bueno. Arisa, Sí, profe, ya. Profe, te iba a decir una cosa, es que mi internet está muy lento, entonces me llego a salir de la sesión o quedo a mitad de las posiciones por eso. dale. ¿Ya estás viendo mi pantalla? Ya. Ok, entonces, el tejido nervioso. Son muchas células juntas que elaboran el sistema nervioso. Su función más importante es recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar la información. Y las funciones de las neuronas es comunicarse entre ellas y están transmitiendo electricidad que hace que den impulsos nerviosos. El encéfalo está dentro de nuestra cabeza y está protegido por el cráneo y controla nuestro pensamiento, memoria, emociones, tacto, visión, respiración y nuestra motricidad. La mielina es una capa que aísla las neuronas y tiene la capacidad de los pulsos eléctricos sean más rápidos y eficientes. El cerebelo controla nuestro equilibrio y nuestras funciones motoras con coordinación. En el cerebro tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Estos dos se comunican por fibras nerviosas. Y la médula espinal que está dentro de las vértebras que protegen a la médula espinal y transmite los impulsos nerviosos. Los axones y las dendritas son receptores de impulsos nerviosos que se proviene del axón y el axón los conduce por impulsos nerviosos. Las neuronas sensoriales son sensoriales, amplían la información que recibimos y los reconoce por medio de receptores que son sensoriales. Digamos, pueden detectar el calor, el sonido, el frío. Digamos un ejemplo, eh, digamos, una mano, la pones en un encendedor, pues mandan una señal a que como que te está quemando, o sea, te está haciendo daño. Y pues su función es quitarla, porque sientes que te está haciendo daño. Las neuronas motoras obtienen información y transmiten órdenes hacia los músculos. Y las interneuronas es aquella que interconecta con otras neuronas y permiten que se realicen funciones más complejas. Las biopolares son las encargadas de percibir el olfato y las unipolares son las encargadas de mandar señales a las glándulas para que expulsen como el sudor, lágrimas, la saliva y ya.
¿Listo? Sí, profe. Bueno, ahí faltó hablar un poco de las funciones principales de los órganos, mi amor, Ah, sí, de los se me órganos del saltó, sistema nervioso. perdón. No, tranqui, 80. Pero en la entrega tiene 100, obviamente. Ok. Camilín, 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 ¿vas a pasar o no? No, profe, todavía no lo he hecho. O sea, no. Casallas, casallitas, casallas. No me vas a salir con cosas, casallas, casallitas. ¡Casallas! Uy, decidió huir. Se acaba de desconectar. Bueno, Cucunúa, Te la comparto, profe. dale, porfa. Papaya, papaya. Ahí ya sabe. Ya. Ok. El sistema nervioso. Tejido nervioso. El tejido nervioso se conforma por la dendrita, cuerpo celular, nodo de Rambier, terminal del axón, núcleo, axón, mielina y célula de Schwann. La función principal de la dendrita es recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlos hasta el soma de la neurona. Las dendritas nacen como prolongaciones numerosas y ramificadas desde el cuerpo celular. El cuerpo celular es la parte de la neurona que tiene el núcleo celular. Es donde se genera la mayor parte de moléculas de la neurona. El nodo de Rambier son pequeños espacios que exponen a la membrana del axón al líquido intracelular y también sirven para que el impulso nervioso se traslade con mayor velocidad. El terminal del axón es la parte extrema del axón que se divide para formar una serie de terminales que forman las sinapsis con demás neuronas o células musculares. El núcleo se encuentra en el interior del soma y su estructura es delimitada del resto del citoplasma, en el que pues su interior está protegido el ADN. El axón es una estructura nerviosa delgada que, que sale del cuerpo de la neurona. Su función es transmitir el impulso nervioso a otra célula nerviosa y que viaje por otras estructuras nerviosas hasta llegar al centro. La mielina es una capa alrededor de los nervios que se encuentra en el cerebro y la médula espinal. Esta pues permite que los impulsos eléctricos se transmitan más rápido y por todas las neuronas. Y la célula de Schwann es el soporte estructural para los axones y su función es producir la mielina. Los tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales transmiten su información al sistema nervioso central y en organismos menos complejos a las motoneuronas. Y también transmiten impulsos al cerebro para procesarlos y después actuarlos. Las motoras son neuronas encargadas de enviar impulsos nerviosos hasta los músculos o glándulas. Las interneuronas pues tienen la función de analizar información y almacenarla en ella. Esta se encuentra entre la neurona sensitiva y la motora. Las neuronas unipolares son neuronas que poseen una única prolongación del núcleo de la célula y sirven para recibir y enviar información del interior hacia otras regiones del encéfalo. Y las neuronas bipolares pues tienen dos ramificaciones por fuera del soma, que son el axón y las dendritas. El axón pues envía la información hasta el soma y las dendritas reciben esa información y la dirigen hasta las terminaciones. El sistema nervioso central. El cerebro pues controla los movimientos voluntarios
el habla, la inteligencia, la memoria y las emociones. Y también procesa información que recibe a través de los sentidos. Se encuentra ubicado en la cabeza, cerca de los sentidos, vista, oído, gusto y olfato. Y la médula espinal conecta al cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto pues permite que el cerebro pueda enviar mensajes al resto del cuerpo y después actuarlos. ¿Listo? Pues. Bueno, faltó profundizar un poco con algunas funciones de órganos, pero ahí estaban en general. Dejémoslo en 90, ¿listo? Dunant, Laura, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Dale, mi amor, ¿vas a compartir? ¿Me vas a presentar? Sí, aquí la tengo. Listo, dale. Ok, entonces, pues las neuronas. ¿Cómo se conforman? Las neuronas se componen de tres partes, que son las dendritas, el cuerpo celular y el axón. Posee una estructura llamada mielina, formada por Ujú. las células de Schwann, Schwann, sí. ubicadas en el axón. ¿Cuáles son las funciones de sus partes? Bueno, las dendritas reciben los impulsos de otras neuronas a través de la sinapsis y sirven como receptores. Los axones transmiten una señal electroquímica a otras neuronas. Y la mielina se produce en las células de Schwann y permiten que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente. Si la mielina se pierde el control del cuerpo porque la electricidad no se transfiere. Entonces, pues, ¿qué función tienen las neuronas? Tienen la capacidad de comunicarse con precisión y rapidez y a larga distancia con otras, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. Estas reaccionan de acuerdo a los estímulos del medio. ¿Cómo funcionan? Las neuronas reciben un estímulo externo que permite la obtención de información. Puede recibir un incentivo por parte de la luz, del ruido, de los objetos y por obvias razones, pues de los sentidos. Ok. Los estímulos pueden ser percibidos de distintas formas, visual y auditivamente, por lo que los ojos y los oídos juegan un papel muy importante, ya que al recibir órdenes nuestras neuronas se activan y hace que llevemos a cabo una acción. A través de la sinapsis, o sea, la conexión entre neuronas y los impulsos pues, eléctricos. Los tipos de neuronas. Existen 5 tipos de neuronas. 5 tipos de neuronas, que son las sensoriales, las motoras, la interneurona, unipolares y polares. Entonces, las sensoriales captan la información del entorno a través de los sentidos. Las motoras conducen los impulsos del cerebro y la médula espinal hasta los receptores como los músculos y las glándulas exocrinas. La interneurona permite la sinapsis entre las neuronas sensoriales y motoras. Unipolares controlan las secreciones de las glándulas y las bipolares transmiten la información más elaborada sobre los sentidos. Pues entonces ahora los órganos del sistema nervioso. ¿Cuáles son los principales órganos y cómo funcionan? El sistema nervioso tiene la función de regular y coordinar las funciones del cuerpo. El sistema nervioso está formado por 2 divisiones principales, que son el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central es el encéfalo, la médula espinal, el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Y el sistema nervioso periférico, pues son los nervios. También hacen parte de esto los ojos, los oídos, el gusto y el olfato. Pues entre comillas, o básicamente los sentidos. Los receptores sensoriales de la piel y los músculos, entre otros. El sistema nervioso central, el encéfalo. Controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, el movimiento, la vista, la respiración, la temperatura y el apetito. Pues básicamente los procesos que regula el cuerpo. El encéfalo se puede dividir en cerebro, bulbo raquídeo y el cerebelo. La función del cerebro es controlar las acciones conscientes. La del bulbo raquídeo es que participa en la regulación de digestión y otras funciones del sistema nervioso autónomo. Y el cerebelo
procesa la información que proviene de otras áreas del cerebro. Y el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios, conecta el sistema nervioso central con las extremidades y los órganos. Muy bien, Laura, excelente. Muy bien esa exposición, 100. Excelente. Y me gustaron los Gracias, profe. dibujitos, todos chivis. Sistema nervioso chibi. Excelente. Flores, Kawaii, profe, kawaii. kawaii. Bueno, sí, kawaii. Ahí está. Flores, ¿no está Flores? Flores. ¿Vas a exponer o no? No, bueno. Hernández, Profe, sí. ¿le puedes poner otra clase? No te garantizo nada porque estoy llamando por orden de lista. Acá en este momento te pongo 30 y la otra clase voy llamando por lista hasta donde alcancemos, ¿listo? A los que Vale. no pasan en esta, pero ahí tienes 30. Y a los otros les calificó, a los que ya llamé y que no pasaron en 80, ¿listo? Vale, de Mm, la otra clase les pongo. bien. Herrerita, no se conectó al fin. Márquez, Listo, profe. Ya comparto pantalla. ese es el papo de papus, bien. ¿Ya se ve, profe? Ya. Bueno, el tejido nervioso. El tejido nervioso se desarrolla pues, a partir del ectodermo, que es la capa que recubre el embrión y que dará a la epidermis. Es un tejido Bueno, formado por tres tipos. Sergio, espérame un momentín. Bueno, como empezaste con eso es muy importante para saber de dónde viene el sistema nervioso. Cuando nosotros nos empezamos a formar, ¿ustedes se acuerdan cuál es la primera cosa que se forma cuando se une el espermatozoide y el óvulo? ¿Cómo se llama eso? Va para todos, no solo para Márquez, para todos. ¿No? Se llama cigoto, que se empiezan a dividir las células. ¿Sí se acuerdan? Eso lo hemos visto en algún momento de la vida. ¿O no se acuerdan? ¿No? Bueno, entonces cuando se une el espermatozoide con el óvulo, empiezan a dividirse. Esa primera división lo vamos a llamar cigoto. Y eso se empieza a dividir cada vez más, cada vez más. Entonces hay una parte externa, una capa externa que se llama el ectodermo. Es la que va a dar origen con las células madre, que yo les decía que al comienzo todas eran iguales y después se empiezan a diferenciar, la que va a dar origen a el sistema nervioso. Eso era lo que está hablando el amigo Márquez. ¿Listo? Sigue. Está formado por dos tejidos, por dos tipos celulares, que es la neurona y las neuronas y la glía. La misión es recibir información del medio externo e interno. La función de la dendrita, que es recibir los impulsos de unas neuronas para enviarlas hasta el soma de la neurona. La función de los axones es pues, que transmite el impulso nervioso a otra célula nerviosa y pues que así viaje por otras estructuras nerviosas, pues hasta llegar al centro superior, que es donde se ejecutará a la orden motora. La mielina, que es la capa aislante, que se forma alrededor de los nervios y pues que se encuentra en el cerebro. Y la médula espinal, pues permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente. Las neuronas sensoriales, que son aquellas que transmiten las señales eléctricas desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso, pues que es el sistema nervioso central, que es el cerebro. Las neuronas motoras, que envían información desde el sistema nervioso hasta los órganos y los tejidos que están encargados de los movimientos.
Y ya, profe. Listo, muy bien. Las neuronas motoras principalmente se conectan es a un músculo. O sea, bien sea voluntario o involuntario, ¿listo? Y te faltó lo de los órganos, Sergio. 80, ¿bien? Listo, profe. Gracias. Lo de los órganos del sistema nervioso. Listo, espérame que cargue acá y ya te subo de una vez la nota. Listo. Martínez Parra, hermano mío. ¿No? Dylan está, no. Matiz, Ya te comparto, profe. Dame un vale. segundo. Listo. Pero, profe, ¿por qué no en la siguiente sesión? Que ya se va a acabar. ¿Cuánto queda? ¿2 minutos? ¿Menos? No, pues haz la exposición lo que alcances y... No, mentira, sí. Voy a cortarle y nos volvemos a conectar de una, ¿listo? ¿Estamos? ¿Hola? Bueno, Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Listo.